Listo, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, los lenguajes de programación como tal se pueden clasificar utilizando diferentes criterios. Hay unos criterios que tienen que ver con la forma como en los lenguajes de programación, las ideas que se siguen para resolver problemas y ciertos elementos de específicos como de los elementos que se estructuran para construir la solución a un problema. Y eso tiene que ver con lo que se llama el paradigma de programación. Por ahora no hablaremos específicamente de paradigmas de programación, pero hay que entender que los paradigmas de programación son una posible clasificación de los lenguajes, o sea, que los lenguajes de programación se pueden clasificar de acuerdo al paradigma de programación que se sigue en esos lenguajes de programación. Entonces, por ahora mencionaré que hay dos, y aunque no entraré en mucho detalle en las diferencias entre los dos paradigmas, pero cuando pensamos en los lenguajes de programación, pues tenemos lenguajes de programación. Entonces, a nivel de los paradigmas, hay dos paradigmas generales que se tienen en los lenguajes de programación. Lo que se denomina el paradigma declarativo y lo que se denomina el paradigma imperativo. Entonces, hasta ahora lo que ustedes, digamos, Python es un lenguaje que hace parte de los lenguajes imperativos, principalmente. Aunque Python incorpora algunas características, o sea, Python tiene algunas características de lenguajes declarativos. Coloquémosle por acá algunas características. ¿Listo? Entonces, en los lenguajes imperativos están muchos de los lenguajes que ustedes quizás, o sea, que más se conocen y que más se utilizan. Entonces, en los lenguajes imperativos está también C++, está también los lenguajes imperativos Java, está, por ejemplo, PHP, está JavaScript. Y bueno, podríamos seguir mencionando y mencionando muchos de los lenguajes que más se conocen, digamos, actualmente. La mayoría de ellos son lenguajes imperativos, ¿sí? Entonces, en los lenguajes imperativos, digamos que, así en general, lo que les puedo mencionar es que el programador tiene que pensar, cuando está programando, tiene que pensar mucho en términos de la máquina. Tiene que pensar cuestiones sobre cómo se almacenan los valores en memoria, tiene que pensar en los tipos de datos en algunos casos. El programador tiene que distinguir entonces, o sea, todo lo referente al manejo de liberar o asignar memoria. Entonces tiene de alguna manera ese tipo de elementos a considerar, ¿sí? Entonces, en este tipo de lenguaje aparecen las nociones de referencias, aparecen las nociones de punteros, aparecen, y todos esos, no, y todos esos términos son términos que se utilizan en el contexto del manejo de la memoria. Entonces, en un lenguaje como Python, por ejemplo, donde no hay un manejo explícito de la memoria, sí hay algunos elementos que el programador tiene que entender en cómo se usa la memoria y es, por ejemplo, cuando uno habla de referencias y cosas así. ¿Sí? Digamos que no, para no extenderme demasiado, entonces, cuando hablamos del paradigma declarativo, en el paradigma declarativo, uno está concentrado únicamente en los elementos lógicos que permiten dar solución a un problema. Entonces, el programador no le interesa, no tiene que preocuparse por manejo de memoria, no tiene que, o sea, nada referente a manejo de memoria, no tiene que preocuparse por, de alguna manera, reservar memoria, dejar de usar memoria, no tiene que preocuparse por la cantidad de espacio que se ocupa en la memoria. Entonces allí, eso, aunque parezca como muy simple, eso ya
ya tiene unas implicaciones bastante poderosas como tal en lo que se hace en ese tipo, en los lenguajes de programación que siguen un paradigma o el otro. Entonces, como el propósito de la charla no es hacer como una discusión muy profunda, muy detallada, entonces por ahora pues hablaremos de listo. Entenderemos que hay dos paradigmas de programación principales, el paradigma declarativo y el paradigma imperativo, y que la mayoría de lenguajes que hemos visto que se conocen más popularmente son imperativos, aunque hay también muchos lenguajes declarativos. Entonces, entre los lenguajes declarativos está, por ejemplo, una parte de Python es declarativa, está también una parte de un lenguaje que se llama Scala, está también otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje Skin, que actualmente se conoce más como con el nombre de Racket, ¿sí? Y que tiene que ver con un lenguaje, digamos que son como variaciones de un lenguaje que originalmente se llamó Lisp, ¿sí? Entonces hay un lenguaje que se llama OZ, que también soporta el paradigma declarativo, y hay otros. Entonces también aparece, por ejemplo, un lenguaje que se llama Erlang, ¿sí? Y bueno, y hay otros tantos que están como inmersos en lo que se entiende como el paradigma declarativo, ¿sí? Como les digo, esto que he mencionado es, digamos, bastante superficial sobre este aspecto, porque digamos que requeriríamos, digamos, tomarnos mucho tiempo para hablar específicamente ya como en más detalle de cada tipo de paradigma. Lo que sí les puedo contar por ahora es que en el paradigma creativo hay como unas variaciones o unos tipos o unos subparadigmas, por así decirlo. Entonces, en el paradigma creativo está, por ejemplo, lo que se denomina el paradigma funcional, está lo que se denomina el paradigma de programación lógica, lo que se denomina también el paradigma de programación por restricciones, y en el paradigma imperativo también hay algunos tipos o algunos subparadigmas. Entonces, está, digamos, generalmente el paradigma imperativo surge a partir de lo que se entendió como la programación secuencial, y ya después de eso aparecen otros paradigmas más específicos dentro del paradigma imperativo, que está, por ejemplo, el paradigma orientado a objetos, o sea, la programación orientada a objetos o POO, está la programación orientada a agentes, está, a ver, ¿qué estoy olvidando en el paradigma imperativo? En ambos casos, tanto en el declarativo como en el imperativo, hay unos paradigmas concurrentes. Entonces está en el declarativo está el paradigma concurrente declarativo, está el paradigma concurrente por paso de mensajes, y dentro de los imperativos está el paradigma concurrente, eso se llama por estado compartido, por memoria compartida. Entonces digamos que en lo que ustedes, tal vez en lo que se ha visto hasta ahora en la carrera, pues quizás ustedes han conocido, pues por ahora en Python, y no sé, bueno, si han tenido ya contactos con otros lenguajes, y todo como dentro del paradigma imperativo general. O sea, luego en tercer semestre verán el paradigma programación orientada a objetos, y en tercer semestre verán el paradigma funcional. El paradigma funcional que está dentro del paradigma declarativo, y el paradigma orientado a objetos que está dentro del paradigma imperativo. O sea, el funcional, declarativo, orientado a objetos, imperativo, ¿sí? Y puede que más adelante vean algunas cuestiones de paradigma concurrente, algunas cuestiones de programación lógica, bueno. Entonces, esto digamos con respecto a una primera, por así decirlo, como forma de clasificar los lenguajes de programación con respecto al paradigma.
Pero hay otra segunda forma de clasificar los lenguajes de programación. Esta segunda forma clasifica los lenguajes de programación de acuerdo a cómo se realiza la ejecución de los programas. Entonces diríamos, tenemos los lenguajes de programación nuevamente. Y tendríamos dos tipos de lenguajes. Están los lenguajes interpretados y están los lenguajes compilados. Entonces, los lenguajes interpretados son los lenguajes que para su ejecución utilizan un interpretador, y los lenguajes compilados son los lenguajes que para su ejecución utilizan un compilador. Entonces, les cuento un poco la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. Para entender la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado, nosotros tenemos que irnos hacia lo que es un lenguaje de programación. Entonces recuerden que un lenguaje de programación es algo que permite que nosotros nos comuniquemos con la máquina, o sea, nos comuniquemos con el computador, le podamos decir al computador que haga alguna tarea. Entonces nosotros queremos comunicarnos con la máquina. De la máquina hasta ahora pues no, todavía no se tienen lenguajes que entiendan el lenguaje natural por completo. Hay avances en eso, pero todavía está bastante crudo. Entonces, por ahora el primer mecanismo que tenemos para comunicarnos con las máquinas, o sea, como para decirle a una máquina que haga algo, es utilizar un programa de computador. Y entonces cuando nosotros utilizamos un programa de computador, es como que nosotros le estamos escribiendo una carta al computador. Y entonces, como el computador no entiende cualquier lenguaje, esta carta no la tenemos que escribir en un lenguaje que el computador entienda. Entonces nosotros escribimos esta carta en un lenguaje de programación. Y los lenguajes de programación, pues generalmente el computador los entiende. O bueno, más bien, los lenguajes de programación son como un primer paso para lograr comunicarnos con el lenguaje, con el computador, perdón. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no es solo como decir, tengo un programa escrito en un lenguaje de programación y ya con eso me comunico con la máquina. No. Este programa que yo escribí acá, hay que de alguna manera como que traducírselo al computador. El computador al final lo que va a entender es, el computador no entiende directamente un lenguaje de programación. El computador lo que entiende al final son instrucciones ya a nivel de procesador, ya a nivel de lenguaje ensamblador, o incluso ya instrucciones en cadenas binarias de ceros y unos. ¿Sí? Entonces se puede llegar al nivel del ensamblador, en un lenguaje ensamblador, o secuencias o cadenas binarias que representan las instrucciones que el programa va a ejecutar. Pero como programadores, pues no, digamos, pues escribir programas sofisticados en lenguaje ensamblador, pues sería escribir una cantidad absurda de instrucciones. O sea, sería para simplemente sumar dos números, hay que escribir varias instrucciones. Entonces, pues nosotros no vamos a comunicarnos directamente con el computador a través de lenguaje ensamblador o a través de cadenas binarias. Vamos a utilizar un lenguaje de programación. Pero el lenguaje de programación, alguien se lo tiene que traducir al computador. O sea, alguien le tiene que decir al computador, mire, lo que esta persona en esta carta, en este programa, le quiere decir a usted, computador, es lo siguiente. Entonces, tiene que haber acá un ente que se encargue de hacer ese proceso. Entonces, aquí aparecería, coloquémoslo aquí como un ente que se va a encargar de tomar lo que el programador escribió y traducirlo para que la máquina lo entienda. Entonces, dependiendo de cómo funciona este ente, vamos a tener lenguajes compilados o lenguajes interpretados. Entonces, este ente, pensémoslo como algo así como un traductor,
si nosotros estuviéramos, por ejemplo, tratando de comunicarnos con una persona que hable en otro idioma. Imagínese que usted tuviera, que alguno de ustedes tuviera, digamos que este sea alguno de ustedes y que esté pretendiendo a una muchacha que sea, por ejemplo, asiática. Está aquí la muchacha asiática y pues ella solo habla en su idioma. Entonces, y usted no sabe ese idioma. Y usted dice, no, yo que me voy a poner a aprender ese idioma para hablar con ella. Me gusta, pero no tanto para ponerme a aprender ese idioma. Entonces usted dice, no, yo mejor me voy a conseguir a alguien que me ayude en ese proceso de comunicarme con ella. Entonces usted decide, usted se va a comunicar con ella enviándole cartas. Usted escribe una carta en español y usted pues contrata a una persona que le va a ayudar con este proceso. Entonces, esta persona va a ser su traductor. Entonces, esta persona puede hacer una de dos cosas. La primera es que esta persona podría estar allí siempre con usted para que cualquier cosa que usted le quiera enviar a ella, esta persona se encargue de traducirla. Entonces, él hace la traducción. Entonces, cada cosa que usted va escribiendo, él se la va traduciendo y le llega a ella, entre ella ya le entendió. Entonces, este elemento que va traduciendo a medida que usted va añadiendo cosas, funciona como un interpretador. O sea, está como al lado suyo siempre, traduciendo todo lo que usted dice directamente para que, para que la muchacha le entienda. Entonces allí eso es lo que haría un interpretador, como que usted siempre lo utiliza directamente, está allí con usted para comunicarse y entonces realiza la traducción. Entonces usted quiere agregar algo más a su carta, lo escribe, él lo traduce y le agrega aquí una línea, mire, dice, mire, el siguiente mensaje es este. Y está constantemente, cualquier cosa que usted agrega aquí, el traductor va como indicándole a la persona, a la chica asiática, le va indicando lo que hay que hacer. Entonces, ese esquema en el cual usted siempre, cada cosa que usted va escribiendo se va traduciendo, entonces es un esquema de interpretación. Entonces, hay otra posibilidad para realizar ese proceso de lograr que la muchacha le entienda. El proceso sería como de esta manera. En el proceso estaría usted y la muchacha nuevamente, pero ahora lo que va a variar es esta, el rol de esta persona. Esta persona no va a estar allí siempre. Esta persona ahora, usted ocasionalmente le puede decir a esta persona que le haga una traducción. Usted le dice a la persona, mire, yo quiero que me traduzca esta carta porque quiero pasársela a mi novia asiática. Entonces esta persona llega y le traduce usted la carta. Y dice, mire, esto es lo que usted le tiene que pasar a ella, aquí está la traducción de lo que usted escribió. Y entonces le pasa a usted y usted allí ya se comunica con ella pasándole esta traducción. Pero entonces, si usted quiere decirle algo diferente, o sea, usted dice, ay, no, ya quiero, yo quiero agregar un mensaje más, quiero enviarle otro mensaje de amor o lo que sea, pues usted ya, esto que tiene para comunicarse con ella es la traducción de lo que usted ha escrito originalmente. Si usted quiere hacer algún cambio, usted le va a tocar volver a llamar a este señor y decirle, mire, necesito que ahora me vuelva a traducir toda esta carta. Y este señor no va a tomar en cuenta lo que tradujo anteriormente. Él le va a decir, no, mire, yo no me baso en lo que hice anteriormente. Yo vuelvo y traduzco todo desde cero y le cobro desde cero. O sea, usted le traduzco así usted haya hecho un cambio de una sola línea, yo le tengo que traducir la carta completa. Entonces usted dice, ah, bueno, listo, tradúzcamela completa. Y él la vuelve a traducir, le vuelve a pasar a usted la carta traducida, que es la que usted le va a pasar a la muchacha asiática. Entonces usted cada vez que tenga que hacer un cambio, cada vez que tenga que enviar algo diferente, usted va a llamar a ese señor para que le vuelva a hacer la traducción completa. Y usted mientras no llame a este señor, pues solo va a tener la última traducción que hizo. Y esa va a ser el mensaje que usted le va a poder hacer llegar. O sea, cualquier cambio va a requerir que este señor le haga la nueva traducción a usted para usted sí pasar el mensaje a la chica asiática. Entonces, este esquema que tenemos aquí es el esquema que sigue un compilador. El anterior, el que vimos hace un momento, es el esquema que sigue un interpretador. Entonces, pensémoslo ahorita, ya no hablando de usted, de la chica asiática, del traductor,
Volvamos al ejemplo de los lenguajes de programación y de la máquina. Entonces, cuando un lenguaje es interpretado, usted va a poder ir escribiendo cosas y el lenguaje y el interpretador del lenguaje va a ir traduciendo línea a línea lo que usted va escribiendo y lo va a traducir a algo que el computador es capaz de entender. ¿Sí? Entonces, si usted hace un cambio en una sola línea, usted va a poder interpretar únicamente esa línea. Y entonces el interpretador va traduciendo lo que usted va escribiendo a medida que usted lo va ejecutando, pero usted siempre tiene que tener el interpretador allí. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que entonces este interpretador, como usted lo tiene allí, pues usted a medida que va efectuando cambios, pues puede irlos como que traduciendo. ¿Sí? O sea, no tiene que estar traduciendo y traduciendo lo mismo una y otra vez, pero depende de que el interpretador esté allí, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre en un lenguaje de programación y esto es lo que ocurre en lenguajes como, por ejemplo, Python. En Python usted puede abrir un programa en el interpretador, usted puede abrir el shell de Python y usted puede en el shell de Python empezar a escribir instrucciones, empezar a escribir su programa y el shell de Python se lo va interpretando y va ejecutando lo que usted haya colocado en su programa. Sí, usted puede haber escrito cosas en un archivo anteriormente y luego pasarlo por el interpretador, pero usted puede haber escrito cosas en el archivo y luego cambiarle una línea, agregarle una línea y entonces el interpretador lo va procesando. Entonces, ese proceso, digamos, el interpretador traduce su programa digamos, a algo que el computador ya es capaz de entender, pero hace eso, digamos que a medida que usted va colocando las instrucciones en su programa. Cuando usted, eso es lo que hace, digamos, entonces un interpretador. Pero entonces, ¿qué pasa? Otra posibilidad es que usted escriba su programa y usted tenga que pasarle al compilador su programa y el compilador genere un archivo que es el archivo con el cual usted se va a comunicar con la máquina. Entonces, generalmente ese archivo es lo que se conoce como un archivo ejecutable. Y es lo que ocurre en un lenguaje como C o como C++ o como Java u otros lenguajes. Usted pasa el programa por un compilador y el compilador le devuelve, usted mire, esta es la traducción y usted ya la traducción la ejecuta directamente en el computador. Si usted quiere hacer un cambio en su programa, usted tiene que volver a compilar todo el programa. O sea, usted puede comunicarse con el computador sin tener allí el compilador. Si usted ya tiene el ejecutable, usted puede estarse comunicando con el programa, pero el ejecutable solo le va a permitir, solo va a tener las instrucciones que usted originalmente colocó. Entonces, si usted quiere cambiar esas instrucciones, usted va a tener que cambiar el programa, va a tener que compilar nuevamente el programa. Entonces, los lenguajes que operan de esa manera son lo que se conoce como lenguajes compilados. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo se dé ese procesamiento del programa para que llegue al computador, tenemos entonces lo que son los interpretadores y lo que son los compiladores. No sé si hasta aquí me he hecho entender, si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. En los lenguajes interpretados, cuando uno va escribiendo línea a línea, pues cuando hay un error, el programa para. Pero en el caso de los lenguajes compilados, como lo hace totalmente, ¿qué sucede con los errores? Si el programa primero traduce todo El, y no compila, para en el error. el compilador marca algunos errores y uno ve los errores y los corrige. O sea, el Y lo hace compilador, después de hacer toda la traducción, de hacer todo. él no, cuando un programa tiene errores, él no hace como tal una traducción, él simplemente es como si el traductor aquí le dijera, mire, su programa ni siquiera está escrito bien en español. Entonces le dice usted, mire, yo no puedo traducirle esto porque su programa quedó mal escrito en español. Entonces le dice, mire, esta línea no la entiendo, esta línea no la entiendo, corríjalas. Y entonces el traductor no hace la traducción. Él le dice a usted, mire, yo identifiqué que en estas líneas usted no está escribiendo bien. Entonces usted tiene que ir a mirar esas líneas y revisar y volverlas a escribir en español para que el traductor lo pueda traducir. O hablando en el lenguaje de programación sería, el compilador le va a decir a usted, mire, en estas líneas encontré errores. Entonces usted tiene que revisar y decir, ah, sí, aquí estoy haciendo algo que no está bien, entonces lo corrige y se lo vuelve a pasar al compilador. El compilador solo hace la traducción cuando la compilación, cuando ese proceso de revisar el programa se realiza sin ningún error.
O sea que cuando, por ejemplo, el intérprete detecta un error, inmediatamente para, mientras que el compilador detecta todos los errores de todo el código. Digamos, cuando paren uno o el otro va a depender de la definición misma, ¿sí? Lo que pasa es que el intérprete va ejecutando a medida que va interpretando. El compilador no, el compilador va generando un programa que luego se va a poder ejecutar, ¿sí? O sea, cuando ustedes quieren un programa en Python, en el shell de Python, si ustedes van colocando mensajes, van colocando como prints, el programa va imprimiendo lo que usted fue colocando. Si el programa llega a un error, el programa para allí y le dice, mire, hubo un error, pero ya hizo una parte de la ejecución y para donde encontró el error. En cambio, en un lenguaje compilado, él no ejecuta nada hasta que el programa, o sea, la compilación no ejecuta nada. Entonces, usted compila el programa. Si la compilación se realiza exitosamente, eso le produce un programa y ese programa es el que usted luego pasa a ejecutar. Entonces, en el proceso de compilación no se realiza la ejecución, o sea, la compilación y la ejecución se hacen en momentos diferentes. En cambio, en la interpretación, usted va como que revisando el programa a medida que lo va ejecutando. Entonces, obviamente, si usted alcanzará a ejecutar una parte del programa y si el interpretador llegó a un punto donde hubo un error, pues dice, mire, aquí ya no puedo continuar porque hay un error. ¿Sí? El compilador no ejecuta nada. El compilador revisa su programa y alcanza a detectar algunos errores. Y le dice a usted, mire, yo encontré errores en tales y tales líneas, entonces por eso no puedo continuar. Ah, ya, es que esa era mi duda, pero o sea que, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo un programa de 300 líneas y tiene un error en la línea 50, la 75 y la 100. En el caso del intérprete, cuando llegue a la línea 50, de una para y me dice que ahí está el error, Exacto. mientras que el compilador me dice que tengo tales errores en esta y esta línea. Pues el compilador, dependiendo de eso, digamos, los compiladores no siempre encuentran todos los errores directamente, pero el compilador, digamos que analiza el programa y si encuentra algún error, el compilador no realiza la traducción, ¿sí? Y entonces le dice a usted cuáles errores encontró, alcanzó a detectar. Y entonces el programa no ejecuta nada. O sea, él va procesando línea a línea y va diciendo, mire, esto es correcto, terminó el programa, dijo, mire, realicé la traducción bien, entonces mire, este es el programa que usted tiene que ejecutar, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en el proceso de compilación. Si en el proceso de compilación en algún punto le está haciendo como el análisis del programa y él dice, no, en esta línea hay un error, entonces él dice, no, aquí paro, no, cancelo la traducción y marco el error. Y le digo al programador, mire, en esta línea hay un error, en esta otra hay un error, y que el programador resuelva. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, Profe, yo tengo una duda. ¿sí, Canel? Entonces, a eso se ve, digamos, que la velocidad que tiene, digamos, que los lenguajes como C++ sobre Python. Como por ejemplo, digamos que Python Eso, tiene que procesar línea por línea y ya C++ eso, ya lo hace. eso hace parte de las razones por las cuales C y C++ son más rápidos que Python. Hay otras razones que tienen que ver también con el manejo de memoria y algunas cosas así, pero esta parte del proceso, generalmente los lenguajes compilados son bastante más rápidos que los lenguajes interpretados, ¿sí? Porque los lenguajes porque digamos que esa mezcla de hacer ambas cosas al tiempo ralentiza la ejecución. En cambio, el separar la compilación de la ejecución permite que usted una vez ha realizado la compilación, ya después se puede ejecutar el programa y únicamente, específicamente se ejecute lo concerniente al proceso de ejecución, no a nada referente al análisis del programa. Entonces, esa separación es una de las razones por las cuales eh, C y C++ son más rápidos que Python. Y que en general los lenguajes compilados suelen ser más rápidos que los lenguajes interpretados. ¿Listo? Pero eso no significa, o sea, todo va a depender de cuál es, de qué nosotros queremos priorizar, porque ¿qué pasa? Hasta ahora ustedes seguramente han trabajado con programas que no pasan de 100, 200, 300 líneas de código, ¿sí? Pero en un programa empresarial, por ejemplo, un programa empresarial puede estar compuesto de miles o decenas de miles o cientos de miles de líneas de código. Y digamos que compilar o interpretar esos programas puede tomar tiempo. Entonces, los lenguajes, cuando usted está desarrollando un lenguaje interpretado,
usted como que puede ir probando cosas a medida que las va haciendo. En cambio, cuando usted está trabajando en un lenguaje compilado, usted tiene que compilar todo. Y si usted tiene un programa que en su totalidad tiene cientos de miles de líneas de código, compilar cientos de miles de líneas de código toma tiempo. Entonces usted a veces va a tener que colocar su programa a compilar y no es que vaya a responder instantáneamente, no. Si tiene tantas líneas de código, puede ser que la compilación tarde minutos o tarde horas. Entonces, ¿usted qué le toca hacer? No, pues le toca compilar todo el programa. Entonces usted dice, no, pues mientras esto termina, pues, ¿qué me pongo a hacer? Y entonces usted como que eso interfiere en su proceso de desarrollo, porque usted no va a poder obtener, digamos, identificar, saber si el proceso de compilación se realizó efectivamente, no va a poder hacerlo con toda la velocidad que usted quisiera, porque cuando tiene que compilar muchas líneas de código, eso puede tomar tiempo. En cambio, en los lenguajes interpretados, usted puede ir como que interpretando cosas, como que ejecutando cosas a medida que va escribiendo su programa. Usted puede como que ir creando módulos e ir probándolos. Y eso puede facilitar el tiempo que le toma a usted el desarrollo del programa. Pero obviamente, eso es lo que se gana. ¿Qué es lo que se pierde en cuanto a tiempo de ejecución? Que el programa resultante en tiempo de ejecución generalmente es más lento cuando se utiliza un lenguaje interpretado. ¿Listo? ¿Esto está claro para todos? Listo, profe, todo claro. Listo. Entonces, bueno. Entonces, hasta ahora, digamos, Python es un lenguaje interpretado. C y C++ son lenguajes compilados. Entonces, cuando uno va a escribir un programa en un lenguaje compilado, digamos, se hace algo muy similar a lo que se hace en un lenguaje interpretado. Uno escribe su archivo o sus archivos y lo que pasa es que ustedes, cuando ustedes tienen un lenguaje interpretado como Python, pues usted decía, voy a ejecutar el programa. Entonces decía Python, el comando Python, seguido el nombre del archivo y listo. Él allí hacía ambas cosas. Procesaba el programa y lo ejecutaba. Ahora, cuando usted va a trabajar un programa en C o C++, usted tiene que compilarlo. Y después de compilarlo, si la compilación se realizó exitosamente, usted lo va a poder ejecutar. O sea, ya como que hay dos fases. La fase de compilación, la fase de ejecución. Entonces, eso que usted hace en la fase de compilación es lo que en la jerga de programación se conoce como el tiempo de compilación. ¿Sí? Entonces, cuando usted le digan hubo un error en tiempo de compilación, significa que usted compiló y apareció un error. Pero usted le pueden hablar de un error en tiempo de ejecución. Entonces, eso va a significar que su programa falló cuando se estaba ejecutando. Hizo algo mal o presentó un error inesperado. Entonces, allí uno hablará de un error en tiempo de ejecución. Entonces, cuando uno habla de tiempo de compilación, entonces está refiriendo al proceso que se sigue antes de compilar o durante la compilación. Cuando uno habla de tiempo de ejecución, uno habla de todo lo que se refiere al tiempo en el cual el programa se está ejecutando. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Ya pasando concretamente, entonces, a hablar de un poquito de cómo funcionan los lenguajes C y C++, pues quisiera hacer como una leve introducción. Algunas de estas cosas ya ustedes las conocen, seguramente puede que las hayan leído. Entonces, primero, cuando ustedes escriben programas en Python, generalmente se coloca la extensión .py. Cuando ustedes escriben programas en C, por lo general, se utiliza la extensión .c. Cuando se utilizan programas en C++, generalmente se utiliza la extensión .cpp. Digamos que no, eso de las extensiones es una cuestión más de una cuestión de notación, porque usted podría tener un programa con una extensión .py en la que coloque código C, o podría tener un programa con extensión .c en la que coloque código Python. Entonces, realmente, como es un archivo de texto, colocarle un nombre con la extensión .c, .py o .cpp ya es solo una cuestión como de una organización de los archivos, más no como una asociación lógica directa, ¿sí? Entonces, general, pero sin embargo, cuando uno suele programar en C,
lo normal es, es que se utilice la extensión .c y cuando se programa en C++, lo normal es que se utilice la extensión .cpp. ¿Listo? Entonces, eso como el primer aspecto a tener en cuenta. Kanner, levantaste la mano. Ah, sí, señor, justamente pues quería participar en eso porque a mí se me presentó un inconveniente por no haber guardado el archivo con CPP, porque yo estaba viendo pues unos videos en YouTube y estaba siguiendo los pasos y pues me presentaba errores a la hora de hacer la depuración o ejecutarlo. Y era porque no lo había guardado por CPP y me estaba dando problemas con la Pero, librería. pero me imagino que estabas utilizando algún editor. Ah, sí, sí. Es que, Ese, bueno, el video que yo vi, yo busqué cómo instalar C++ y pues me pareció un poquito raro porque no sé muy bien del tema, pero en vez de instalarlo así como Python, fue como un bueno, tipo de archivo. bueno, ahí la cuestión, Kanner, es que a ustedes en particular en el curso de introducción a la programación, muy al principio del curso, les compartí un video, que era un video donde explicaba cómo instalar Python, pero en ese mismo video también estaba cómo instalar y configurar 6 C++ en Windows. Entonces, no sé si tenías en cuenta eso. Uy, profe, la verdad no, porque yo ya tenía instalado Python. Ok. Entonces yo antes de entrar a la universidad ya había instalado Python. Entonces no, dije, bueno, no lo voy a ver porque como ya lo tengo, entonces no es necesario. Bueno, Entonces pues, si, ustedes si de pronto buscas ahí en el grupo de Discord del curso de Introducción a la Programación y te vas como al inicio, te vas a encontrar por allí el enlace del video, de este video que te digo. En el video están ambas cosas. Entonces allí para que hagas como la instalación de 6 C++ y la configuración como a mano para poder trabajarlo por línea de comandos. ¿Sí? De todos modos, si de pronto lo revisas y no lo encontrás, me escribes y yo luego te mando el video. ¿Sí? También en digamos, el video de la clase del lunes lo publiqué en YouTube en un canal que es un canal que tenemos para el semillero de programación. Si ustedes se meten a ese canal, van a encontrarse allí otros videos anteriores. Y uno de los videos anteriores que se van a encontrar allí es precisamente este video de la instalación de C++ y Python. También se van a encontrar otros videos de otros temas allí que también pues ustedes los pueden revisar en la medida que les llame la atención lo que se explica allí. Entonces pues también para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, listo. El problema que mencionaste, Kanner, no es en sí por utilizar o no la extensión. Es porque de alguna manera los editores sí como que forzan al programador a que los archivos tengan ciertos nombres y tengan esas extensiones. Porque los editores hacen un proceso de compilación con unos comandos específicos que dependen de que los archivos tengan esas extensiones. Entonces, generalmente este tipo de editores para C, para C++, para Python, ellos como que no admiten extensiones diferentes. Y entonces eso hace que el proceso falle. Entonces, si ustedes están mirando, por ejemplo, un tutorial o un video donde están explicando algo y lo están haciendo en alguno de estos editores específicos, pues allí pues puede que aparezca ese limitante de la extensión del programa. Pero ese limitante no es un limitante real, es un limitante que lo impone el editor. En la práctica, yo podría tener incluso un archivo con extensión .txt y que ese archivo tenga código C o tenga código C++ y lo va a poder compilar. O puedo tener un archivo .txt que tenga extensión .py y lo voy a poder utilizar en Python. O sea, la extensión no es algo que necesariamente ate el programa a un lenguaje. La extensión es simplemente una convención que se establece como para diferenciar, para decir, mire, para ser ordenado, vamos a colocar los archivos de Python con extensión .py, los archivos de C con extensión .c y los archivos de C++ con extensión .cpp, así como los archivos de Java con extensión .java, los archivos de PHP con extensión .php, los archivos de JavaScript con extensión JS, los archivos HTML o sea, o sea, cada lenguaje tiene su propia extensión, aunque la mayoría de ellos son simplemente archivos de texto. ¿Sí me estoy haciendo entender? sí, señor.
Entonces, eso como para tenerlo allí como en cuenta, ¿listo? Entonces, cuando nosotros, voy a crear entonces aquí como un primer, como voy a colocarle aquí ejemplos, C++, coloquémosle diciembre 15, y voy a colocarlo por ahora, lo hacemos en C++ o en, déjenme pienso, si lo hacemos en C++. Profe, qué pena. ¿Sí, Es Santiago? que hace no mucho llegué. ¿Me perdí en mucho? Pues algunas cositas, así como específico de programación, todavía nada, pero sí unas explicaciones de unas clasificaciones de los lenguajes y cómo se relaciona con Python y con C++ y eso. O sea, Ya, ya. no es particularmente importante lo que te perdiste para lo que voy a explicar ahora, Ah, ¿sí? bueno, profe. Pero sería bueno que Sí, luego de pronto vieras la grabación con la primera parte como para tener eso en cuenta. sí, profe. Ah, ¿Listo? bueno, muchas gracias. Vale, Santiago. Listo, entonces vamos nosotros a empezar por ahora, vamos a empezar por ahora en C. Entonces digamos ejemplo C, diciembre 15.c. Entonces ahí creé el archivo, entonces voy a abrir ese archivo, ejemplos C, diciembre 15.c. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos un archivo, cuando vamos a programar en C, nosotros, o en C++, nosotros, a diferencia de Python, donde nosotros colocábamos, podíamos colocar código directamente para ser ejecutado, en C y C++ nosotros tenemos que crear una operación especial llamada main. Pero en C y C++ la cosa se vuelve un poquito más estricta que lo que hacíamos en Python. Entonces, por ejemplo, nosotros para poder ejecutar un programa en C o C++, tenemos que crear un método llamado main, una función llamada main. Esa función, aunque puede recibir parámetros, por ahora la vamos a colocar que no reciba parámetros. Se debe llamar main tal cual, no se puede colocar main en mayúscula, no se pueden colocar main 1, main 2, main 3. No, se tiene que llamar main escrito de esta manera. Los programas en C++, cuando escribimos funciones, las funciones tienen que retornar algo. Entonces, digamos, nosotros debemos indicar, en una función en C++, debemos indicar el tipo de dato que retorna la función. En C se admite que la función main retorne varias cosas. La función main puede retornar int, la función main puede retornar algo que se llama void, ¿sí? El void significa como que no retorna nada, el int significa que retorna un entero. Eso es admisible en C. En C++ siempre la función main debe retornar un entero. Entonces, por eso, normalmente, en los ejemplos que les voy a ir mostrando, pues vamos a colocar que el main retorne, o sea, que tenga como tipo de retorno entero. Entonces, este sería el programa, digamos, la estructura más pequeña de un programa en C o C++. Entonces, tiene un método main sin parámetros y siempre el contenido de una función va a estar entre llaves. Una llave que abre y una llave que cierra. Y en C y C++, la indentación para propósitos de ejecución es irrelevante. O sea, usted no necesita colocar todas las cosas con la misma indentación, aunque por cuestiones de estilo se suele seguir ciertas convenciones sobre la indentación del programa. Pero es una cuestión de estilo. O sea, en C y C++, usted puede colocar todo pegado al inicio de la línea y el programa lo va a poder ejecutar. Sin embargo, colocarlo de esa manera pues no va a ser una buena práctica. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Por ahora, nosotros vamos a colocar siempre el método main a que retorne 0. Este valor de retorno que tiene el método main es un valor que es un número con el cual uno se va a comunicar con el sistema operativo. Pero por ahora vamos a colocar que el retorno sea 0. El 0 es la marca que le dice al sistema operativo que todo terminó correctamente en el programa. Entonces, por ahora, vamos a colocar que el método main retorne 0. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, mire, el tipo, lo que va a retornar esta función es 0.
Y entonces ya dentro del método main van a ir las instrucciones que el programa debe ejecutar. Entonces lo más sencillo que nosotros podríamos hacer en un programa es imprimir un mensaje. Entonces si nosotros estamos en C, vamos a utilizar la función printf. Entonces, muy parecido a lo que ocurría en Python, donde utilizamos la función print, pero acá se llama printf. Y otra diferencia es que en C++ las instrucciones, en C y C++ las instrucciones siempre terminan en punto y coma. Entonces observen que aquí después de return 0 va un punto y coma. Aquí en printf va a ir acá lo que queremos imprimir y luego va a ir un punto y coma. Entonces, por ejemplo, y ya después de esto le doy la palabra a Miguel, que levantó la mano, vamos a decir, mire, vamos a imprimir Hola Mundo, pero al final de la línea, el print de Python añade siempre un enter al final. El printf de C++ o C no añade nada al final. Entonces hay que agregar, aquí al colocar contra el /n estamos añadiendo como un enter, como un salto de línea. Entonces aquí estaremos imprimiendo el mensaje Hola Mundo. Miguel, levantaste la mano. Sí, profe, pues es un detalle que es que pues yo estaba estudiando un poco por mi cuenta el lenguaje C y ¿Sí? pues una parte que vi es que la mayoría de programas al principio empiezan a incluir como las librerías, pero Sí, sí. entonces, bueno, ese era el detalle, la Claro, ya. Standard Input Output. Claro, ya. Sí, ya. Sí, muchas gracias, Miguel. Sí, entonces esa es una parte que les iba a mostrar. Si nosotros tuviéramos este programa hasta aquí luce como correcto. O sea, es un programa donde se imprime un mensaje y en el programa luego termina. O sea, cuando llega este return 0, el programa termina. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir, vamos a compilar el programa. Entonces voy a hacerlo el proceso de compilación para mostrarles lo que ocurre con el programa tal cual como está, que está relacionado a lo que mencionaba Miguel. Luego le doy la palabra, no sé quién fue la otra persona que levantó la mano, Caner. Ya después de esto continúo con Caner, ¿listo? Entonces, para compilar un programa en C, en línea de comandos, vamos a escribir el comando gcc. Entonces, gcc es como el nombre del compilador para C. Así como escribiríamos Python para ejecutar un programa en Python, para compilar un programa en C vamos a escribir gcc. Después de esto vamos a escribir el nombre del archivo o los archivos que queremos compilar. Vamos a decir, mire, quiero compilar el archivo ejemplos C diciembre 15.c. Entonces, si yo le doy enter allí, él me va a colocar, me van a aparecer estos mensajes. Y es algo a lo que ustedes tienen que empezar a acostumbrarse. Los mensajes de error que aparecen cuando se compila en C o C++ son mensajes que no son tan fáciles de leer como, por ejemplo, los mensajes que aparecían en Python. Entonces, aquí aparece una cantidad de líneas que me dicen, mire, por ejemplo, mire, aquí es lo que detectó realmente no es un error, sino que es un warning. Él está diciendo usted, mire, este warning es como una advertencia. Aquí le dice usted que él encontró como una declaración implícita de esta operación printf. Eso quiere decir que como que él está detectando que usted está utilizando esa operación, pero que usted no está diciendo de dónde sale esa operación. Entonces, como esta operación, el compilador conoce normalmente cuál es esta operación, el compilador aquí le dice a usted, mire, yo creo que usted tal vez debió haber agregado esta línea, una línea donde diga qué es lo que se debe incluir para utilizar la operación printf. Entonces aquí esto solo fue un warning. Entonces el programa, cuando arroja un warning, la compilación se realiza exitosamente, pero hay una advertencia. Esa advertencia es importante porque no todos los compiladores van a arrojar un warning con los mismos problemas. O sea, puede que haya otro compilador que al tomar este mismo programa, en lugar de arrojar un warning, arroje un error. Entonces esos warnings usted debería tenerlos en cuenta. Entonces aquí él no está arrojando un error, está aceptando el programa, pero él está diciendo, mire, su programa tiene algo que en general no está bien. Entonces, como mire, le sugiero cambiarlo. Entonces, ya lo vamos a cambiar, pero entonces acá en la carpeta lo que vamos a encontrar, no solo que aquí, permítanme, voy a hacer un pequeño cambio aquí para visualizar mejor lo que vamos haciendo. Voy a crear acá una carpeta que se llame, por ahora, ejemplo semillero. Voy a mover el ejemplo que hicimos ahora a esa carpeta.
y voy a meterme a esa carpeta. Entonces aquí voy a abrir nuevamente el archivo. Estaba por acá. Y voy a compilarlo nuevamente. GCC, ejemplo C, diciembre 15. Entonces vuelve a arrojar el error. Entonces si nosotros damos ls, vamos a encontrar que la carpeta tiene dos archivos. El archivo que escribimos y un archivo que se llama a.out. Este archivo es el archivo ejecutable que se generó como resultado de la compilación. Entonces, a pesar de que hubo un warning, el compilador como que supo qué hacer. Entonces el compilador le dijo a usted, mire, usted hizo algo raro, pero yo sé lo que usted quería, o sea, yo sé lo que usted trató de hacer, entonces le va a admitir el programa. Y entonces genera el ejecutable. Entonces, para ejecutar el ejecutable por línea de comandos, ustedes van a colocar // y van a colocar el nombre del ejecutable, a.out. Entonces allí van a dar enter y cuando den enter se va a visualizar lo que el programa visualiza, que en este caso es únicamente el mensaje hola mundo, ¿sí? Entonces vuelvo y lo, perdón, aquí vuelvo y lo ejecuto. Ahí tengo, ahí, hola mundo. Entonces, ¿qué significa? Que el programa entonces, como tal, el programa funciona. Aunque cuando lo compilamos, si volvemos a hacer aquí la compilación, él dice que hay un warning. Entonces, este warning lo que dice es que uno debería tratar de asegurarse de que siempre se incluyan las bibliotecas en las cuales están definidas las operaciones que estamos utilizando. Porque no siempre el compilador va a ser capaz de detectar de qué biblioteca debe sacar las operaciones. Entonces, en el caso de printf, como es una operación, digamos, quizás la operación más utilizada en C, entonces, pues el compilador sabe de dónde sacarla. Pero lo correcto, entonces, va a ser que al principio del programa, nosotros colocamos la inclusión de las bibliotecas que vamos a utilizar. Entonces diríamos, mire, vamos a utilizar. Y entonces, para incluir cosas, vamos a colocar numeral include, de esta manera. Y vamos a colocar entre menor que y mayor que, vamos a colocar el nombre de, por así decirlo, la biblioteca que vamos a utilizar. Para tener lo que es la impresión de datos con printf y también la lectura de datos, se utiliza esto que está aquí, que es la biblioteca stdio.h. Entonces vamos a colocar acá, listo, mire, vamos a incluir la biblioteca stdio.h. Y entonces, cuando incluimos esto y grabamos, entonces al volver a compilar, ya no aparece ningún error. Entonces el compilador no detecta nada raro, genera el ejecutable a.out y ahora, pues, si ejecutamos, pues aparecería hola mundo. Si después de esto nosotros imprimimos otro mensaje, qué sé yo, queremos imprimir hola nuevamente, por ejemplo. Y digamos que lo dejemos sin el salto de línea al final. Entonces, si nosotros volvemos a compilar esto, entonces compila sin ningún problema, pero al ejecutar, lo que va a pasar es que acá, después de nuevamente, como él no deja el salto de línea, entonces él continúa en la misma línea. Entonces, por eso acá se visualiza esta parte ya de la línea de comandos, se visualiza aquí pegadito a hola nuevamente. La razón está en que no agregamos aquí, después del hola nuevamente, no agregamos el salto de línea. Entonces, nuevamente, si compilamos y ahora ejecutamos, pues vemos que ya imprime todo de manera correcta. Entonces, esto que tenemos aquí sería el programa más sencillo que podemos escribir en C o C++. El compilador de C++ se llama, ya no es GCC, sino que es G++. Nosotros podemos compilar este programa con el compilador de C++. Entonces, si hacemos la compilación, no va a producir ningún error y va a ejecutar. ¿Qué pasa? C++ viene a ser como un superconjunto de C, o sea, C++ es como un lenguaje que contiene todo lo que ya está en C y contiene algunas cosas adicionales. Eso significa que cualquier programa escrito en C se va a poder compilar en C++, pero no viceversa. Cualquier programa escrito en C++ no necesariamente se va a compilar en C. Hay cosas que están disponibles en C++ que no están disponibles en C. Entonces nosotros, este programa que tenemos aquí es un programa que tiene cosas que hacen parte de C. Entonces lo podemos compilar con el compilador de C con GCC
o lo podemos compilar con el compilador de C++, que es G++. Entonces, no sé si hasta este punto haya alguna pregunta. Profe, pues yo tenía una pregunta ahorita y pensaba que no había utilizado, digamos, una librería, por lo que no había usado el cout. Entonces, No, pues ahora veo que, pero no entiendo si la pregunta, Kanner. o sea, pensé, ahorita que usted está haciendo el juego, pues yo vi el print y no había hecho ningún, no había pues declarado arriba, pues lo llamaron una librería, usted utilizó una librería, pues, y entonces pensé que ese print no necesariamente necesitaba eso, o sea, por lo que no utilizó un cout, No, porque, el cout es una operación para imprimir diferente a printf y es una operación que solo existe en C++. ¿Sí? Lo que está mm, mencionando Kanner es una operación que se llama cout. Esta operación cout es una operación para imprimir datos que está disponible en C++, más no en C. Luego miraremos algunas cosas sobre cout y sobre otras cosas que están disponibles en C++, pero digamos, la anotación importante en este punto es que es algo que, digamos, solo está disponible para C++, o sea, no hace parte de C. ¿Listo? entiendo, profe. Entonces, en esa parte, o sea, en set solo utiliza el print. Se utiliza el printf y hay otras operaciones que permiten también imprimir, pero son operaciones más bajo nivel, por así decirlo. Entonces, hay una operación, por ejemplo, que se llama puts, que permite también imprimir cosas. Y a nivel de impresión, está printf, puts. Esas son como las que tengo así en mente en estos momentos en C, no sé. Tal vez hayan otras operaciones más bajo nivel, pero digamos que en la programación general, principalmente se utiliza printf. Ah, listo, profe. Esta F del printf viene esta F se refiere a formato. Entonces en el printf nosotros vamos a poder colocar marcas de formato como las que les había mencionado a ustedes en el curso de introducción a la programación, a quienes vieron el curso conmigo. Ustedes van a poder, por ejemplo, decir, mire, yo quiero que acá después de hola nuevamente aparezca un número entero. Ustedes van a poder colocar porcentaje de. Y entonces acá, después de la cadena que usted quiere imprimir, usted lo que va a hacer es pasarle a printf algo para llenar esta marca. Usted le va a decir, mire, quiero llenar esto con un 10. Entonces, si ejecutamos este programa, si lo compilamos y luego lo ejecutamos, ahora va a decirme hola nuevamente con el 10. ¿Sí? Si después del 10 yo quisiera que apareciera ahora otro número entero, entonces colocaría que después del 10 el número con el cual quiero llenar ese otro